Muy buenos días nuevamente a todos y a todas. Vamos a comenzar esta clase donde estamos en la segunda unidad ahora. Y por eso nosotros esta clase vamos a hacer un análisis comparativo de los medios digitales. Ya esta unidad, como ya ustedes les había mencionado, que la unidad 2 trata de la ciudadanía y trabajo. Y el objetivo de esta clase es bien extenso, que es de analizar y evaluar textos de los medios de comunicación como noticias, reportajes, carta al director, propaganda, crónicas, considerando los propósitos explícitos e implícitos del texto. Ya, entonces esta unidad trata básicamente, a modo de resumen, síntesis, vamos a trabajar con los medios de comunicación masiva. Entonces ahí vamos a ir viendo sus efectos, eh, cuáles son las estrategias de persuasión que utilizan estos medios de comunicación masiva, eh, las imágenes, la disposición gráfica, los efectos, etc. Para comenzar vamos a ver estas siguientes imágenes o portadas de distintos medios de comunicación. Por ejemplo, acá tenemos el de Clinic, que nos dice editorial urgente. Chile necesita más extranjeros. ¿Ya? Después tenemos este que dice profesores haitianos se vuelven indispensables en colegios con un alto número de niños inmigrantes. Y luego, en este que se llama Pulso, dice Censo 2017, gobierno estima que población extranjera llegaría a las 600.000 personas. Y vamos a ver este cortito video donde hace alusión también al tema de los migrantes en el CNN, para ver si me dicen si se escucha bien. Muy buenas noches, bienvenidos a CNN Prime. Viendo el debate público en Chile, pareciera que enfrentamos una enorme población de inmigrantes que no trabajan, no aportan a la economía y en cambio engrosan las filas de la delincuencia. El expresidente Piñera asegura que muchas bandas de delincuentes son de extranjeros. El senador Osandón habla de un choque cultural violento y el diputado Fuenzalida plantea que los chilenos están aburridos de que los extranjeros usen las prestaciones sociales. Esas son frases, pero ¿qué dicen los hechos? Veamos. Los migrantes representan solo el 2,8% de los habitantes de Chile contra el 13% promedio en la OCDE, con la que tanto nos gusta compararnos. Y son apenas el 2,4% de los reclusos en las cárceles. Según la Defensoría, de cada 100 extranjeros en nuestro país, apenas uno fue detenido por presuntos delitos el año pasado. Los migrantes delinquen en proporción menos que los chilenos. Hay más. Según la última encuesta CACEN, los extranjeros en Chile promedian 12,7 años de escolaridad contra 10,7 años de los chilenos. El 74% de los migrantes está ocupado en un empleo contra el 53% de los chilenos. Proporcionalmente son más los migrantes afiliados al sistema de pensiones y a las ISAPRES y menos los que usan los tramos A y B de FONASA. Los hechos dicen que en nuestro país los migrantes delinquen menos, trabajan más, tienen mayor escolaridad y aportan más a la seguridad social que los chilenos. Si vamos a debatir este tema en serio, tenemos que partir de estos hechos, no de frases que dan una visión totalmente distorsionada de la realidad de la migración en Chile. Hoy en CNN Prime. Ya bien. Entonces la idea ahora, que después de observar las siguientes noticias, ustedes me pueden responder qué acontecimientos o temas se abordan en estas distintas portadas de medios de comunicación. No puedo ir al chat, chiquillos, así que no puedo ver. Sobre la migración. Ya, sobre la migración, ¿sí? ¿Qué otros temas se abordan? Por ejemplo, en el CNN, cuando el joven dice varias opiniones, que es como del gran común de las personas en realidad.
como que nos cuenta un variado ejemplo de varios prejuicios que existen que han existido durante esta migración, porque nosotros como que no estábamos acostumbrados, el país Chile no estaba acostumbrado a este nivel migratorio que existe. Ahora sí veo el chat. Muy buenas noches. Ya, y por eso también vamos a ir a otras preguntas para que ustedes vayan reflexionando, que dice, ¿a través de qué medios y canales ustedes se informan? Ustedes toman un diario, una revista, etcétera. Ustedes, ¿a través de qué medios comunicativos se informan? En el teléfono, por la página de Mega. ¿Ya? Entonces, como un medio digital, el teléfono, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y qué medios conocen aparte del teléfono? La tele, la radio. Muy bien, excelente. ¿Y ustedes qué Diario. medio? Bien, bien, el diario. Entonces tenemos diario, televisión, medios digitales. ¿Qué medios de comunicación ustedes consideran que son más confiables o menos confiables? ¿A quién le creen más? ¿O a ciegas le creen a todos? No, difícil. ¿Alguno le creemos más que otro? Uno se le cree. ¿Perdón? Uno se le cree. A algunos se les cree, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ¿pero a cuál ustedes le creen menos? O a veces a uno no le cree a dos canales de televisión, por ejemplo, o a uno, o a programas. Personalmente creo que ninguno confía en el 100%. Ya, O ni siquiera 90, no sé. pero de la televisión, o a Ujú. ninguno. Creo que ninguno, no sé. De ahí va, para que vayamos dando, porque en realidad ellos son los que nos están informando a través de noticias nacionales e internacionales, entonces como que, ¿quiénes son los dueños de la verdad en estos momentos? ¿Quiénes controlan a todas las personas? Igual siempre se ha dado este tiempo ahora para reflexionar en torno, por ejemplo, ustedes saben con respecto a alguna noticia en particular, uno se informa distinto, de distinta manera con un medio abierto que no pertenece a algún consolidado y tiene otro tipo de opiniones, uno maneja otro tipo de información que la que se muestra en televisión. Y lo vimos harto el año pasado, ¿cierto? O como censuraban a las personas en matinales, ¿cierto? Se veía mucho en la televisión en vivo durante el año pasado. Ya, aquí vamos a ver un poco de qué son los medios de comunicación masiva. Estos son una herramienta tecnológica que permite mantener a todo el mundo informado de lo que pasa a nivel nacional e internacional, como yo les había mencionado ya. Y estos canales nos entregan información, noticias, imágenes sobre cómo es el mundo en el que vivimos, ¿ya? Y en las sociedades modernas que necesitan ahora estar constantemente en contacto y enteradas de todo lo que sucede. Los medios de comunicación son fundamentales. Por eso también hemos visto, por ejemplo, ahora en televisión, no sé, yo el otro día estaba viendo el Mega y estaba mostrando que se estaban celebrando un gran festival en Europa y mostraban imágenes de festivales que eran no en pandemia, pues. Entonces, cómo manipulaban esta información de los medios de comunicación. Y eso es lo que nos muestran a nosotros, pues eso es lo que nosotros sabemos en realidad de lo que pasa en Europa, por ejemplo. Y aquí tenemos una línea de tiempo de cómo han ido evolucionando estos medios de comunicación masiva. Entonces, como ya dijimos que eran canales informativos que tenían, a veces son escritos, son imágenes, ¿cierto? A veces son sonidos, porque también pusimos a las radios. Entonces, en primera instancia tenemos cómo nos podíamos informar a comienzos. Eran con las pinturas rupestres, luego teníamos pictogramas, luego aparecen estas palomas mensajeras, ya que nos enviaban estos mensajes, cartas. Después tenemos el heliógrafo, que es como una especie de código Morse, ya que se utiliza que se va usando con la luz y el agua, es como una mezcla extraña que está. Después tenemos el papel, aparece el diario, ¿ya?
Luego tenemos el código Morse, el teléfono, la primera señal de transatlántica, después aparece la primera emisión de televisión, ARPANET, que es una red de computadoras, ya que es de solo uso académico, que era de universidades. Después aparece el WW en Estados Unidos. Después el AIN, que es una asociación de estudios para la investigación. Después aparecen los blogging, que son blogs, que también son informativos. Después nos aparece YouTube y Facebook, Twitter y WhatsApp, ya que WhatsApp también es como un medio informativo. Ya, para eso tenemos tipos de medios de comunicación. ¿Cómo los clasificamos ahora en la actualidad? Tenemos los medios audiovisuales, que en estos aparecería la televisión, que ya habíamos dicho que aparece en los años 30 y es el medio de comunicación con mayor índice de público a nivel mundial. Ya las familias consumen mucha televisión y en la gran mayoría de todos nuestros hogares tenemos un televisor, ¿cierto? Y vemos las noticias, nos informamos a través de estos medios de comunicación abierta. Después tenemos los medios radiofónicos, que en este caso sería solo la radio. Y estos son un medio que se basa exclusivamente en información transmitida bajo un nivel sonoro. ¿Ya? Este tipo de medio de comunicación siempre ha sido más económico, ya que se necesita solamente una persona que esté hablando y esté comunicando este mensaje. No necesitamos un gran despliegue, ¿cierto?, de imágenes para que se produzca esto. Aunque yo también podríamos, aparte de agregar la radio, ahora se está haciendo como un medio informativo los podcasts que se están grabando y se entregan información, entonces también podríamos utilizar eso. Después tenemos los medios impresos, que ahí tenemos las revistas, los periódicos, los magazines, los folletos, los panfletos y todas las publicaciones que se entregan de esta forma. Pero, ya que se ha caído en una baja constante y muy grande de los medios impresos, varias revistas, varios diarios se están volviendo también medios digitales. Por ejemplo, el diario de Clinic ya no es un medio impreso, sino que es digital. Hay diarios también que han sido nacionales que también se han transformado en medios digitales. Y finalmente ya tenemos los medios digitales surgidos en el 80 con la utilización de las nuevas tecnologías. Y esto se ha expandido de manera exponencial. Y ahí tenemos todo lo que se basa en computadoras personales, notebooks, cómo nosotros adquirimos la información de este modo, celulares, tablets y cualquier otro tipo de artefacto tecnológico. Por otro lado, hay que tener siempre en consideración y tener muy presente que cualquier tipo de medio de comunicación siempre se rige a través de una línea editorial, ¿ya? A través de esta línea que es un conjunto de valores o de mentalidad que caracteriza un medio de comunicación, ¿ya? Por eso, independiente de, por ejemplo, de que ustedes tengan, por ejemplo, ustedes como periodistas, ustedes tuvieran alguna forma de pensar distinta, una forma de entender algún suceso en particular, ustedes siempre se tienen que ligar a esta línea editorial. Y ahí tenemos un ejemplo, que estas pueden ser, por ejemplo, algún medio de comunicación que puede ser más liberal, otro puede ser más conservador, otro puede ser de carácter más religioso, otro puede ser de carácter laico, o puede unirse también a algún partido de derecha o de izquierda, ¿ya? Entonces, por eso siempre uno tiene que tener en consideración en este medio donde nosotros nosotros nos comunicamos, también nos va mostrando esta línea editorial, ¿ya? Entonces, vamos a leer, por ejemplo, algún diario, las últimas noticias, no vamos a pedir que sea de un carácter de izquierda si nosotros somos de ese partido. No va a pasar, ¿ya? La escritura de una línea editorial siempre se debe ajustar a este medio que representa. Y aquí tenemos estas imágenes para que ustedes reflexionen igual que, por ejemplo, acá tenemos al propietario de este consorcio periodístico Grupo Copesa, que es Álvaro Seich, y él es dueño de diversos medios de comunicación, diversos diarios,
Y él es como, para que ustedes tengan presente, quiénes son las personas que están a cargo de la verdad en realidad, de los medios de comunicación. Y ahí tenemos que él trabaja con la radio Beethoven, SER, trabaja con el diario La Cuarta, La Hora, La Tercera, el diario Concepción, Pulso, ya que había aparecido al comienzo, la revista ¿Qué pasa?, la revista Paula, el diario Duna y la Radio Carolina. Y la Radio Carolina que también se hizo como, se unió también a Megavisión. Entonces todos rigen esta misma línea editorial, este mismo pensamiento. Ya, aunque nosotros, no sé, pues por ejemplo, quiero leer algo que sea distinto de esta noticia y solamente me voy de la noticia de los migrantes de La Cuarta y voy a La Tercera, siempre van a regirse con esta misma línea editorial. Y luego tenemos a Agustín Edward, que él es el dueño del Mercurio, Sociedad Anónima, y él es dueño del Sur, La Segunda, Últimas Noticias, La Estrella, Crónicas de Chillán, Diario Austral, El Mercurio, El Líder, El de Antigua, El Mercurio, Atacama y Emol. Vamos a trabajar un poco entonces en cuanto a la estrategia de inferencial, ya cómo nosotros encontramos estos mensajes, esta línea editorial, esta forma de cómo nosotros identificamos esta noticia, qué nos quieren decir, ¿ya? Y por eso vamos a leer el siguiente texto, ya que es una noticia que apareció en el diario La Cuarta en el 2011. A propósito, luego del terremoto. Y dice, saquear a todo dar es consigna de los flights. Maleantes se aprovechan de catástrofe que azotó la barra. A solo horas de que el terremoto dejara a medio Chile en el suelo, los flaites de siempre se aprovecharon del pánico y arrasaron con la mercadería de boliches, supermercados y tiendas de ropa. Los primeros saqueos comenzaron a las 5 de la madrugada en la comuna de Quilicura, donde hordas de maleantes dejaron el julepe en la casa. Salieron a tirar las manos como malos de la cabeza. Los robos más cuantiosos afectaron el supermercado Econo del sector San Luis y la megatienda Easy de Avenida O'Higgins, en la misma comuna ubicado al norte de la capital. El lumpen también agarró a peñascasos 5 camiones distribuidores de alimentos con la esperanza de que parara para chorearles. En Viña del Mar, en la ciudad de Viña del Mar, los patos malos que se mezclaron entre los turistas se beneficiaron del caos para entrar a chorear a un supermercado cercano a la Plaza Vergara. Testigos del saqueo vieron una patota de guarenes arrancar con queso, chanchitos finos para el pan y botellas del fuertón para entrar en calorcito. Alertados por vecinos y peatones buena tela, funcionarios de carabineros lograron apañar a varias pungas que se habían aperado a la mala de víveres, ropa bacán y copete. Ya entonces, acá la pregunta, en función de este texto, es, ¿cuál es el propósito principal entregado en esta noticia? ¿Qué es lo que nos quieren informar en esta noticia? ¿Ya? Independiente, por ejemplo, que acá tenemos está bien marcado esta línea editorial, ya que aquí tenemos el diario La Cuarta, que se caracteriza ya por siempre entregar esta noticia como más amena al lector, ya que sea como básicamente que tengan como un lenguaje más coloquial, ¿cierto? Pero no obstante, siempre va utilizando muchos juicios de valor, ¿cierto? Porque aquí dice los flaites, el lumpen, usa estas palabras bien coloquiales que el julepe, los patos malos, los guarenes, ¿ya? Entonces, primero, cuando nosotros nos hacen este tipo de preguntas, que es más de carácter inferencial e interpretativo, es identificar la habilidad de esta pregunta. Entonces, ¿qué me pide esta pregunta que dice cuál es el propósito principal de esta noticia? Entonces me pide realizar una conclusión, ¿cierto?, global con respecto a la idea de la noticia, es decir, ¿cuál es la intención comunicativa del emisor? ¿Qué me quiere transmitir este emisor? La idea es que ustedes siempre tienen que releer este texto para encontrar estas evidencias, estas pistas, o en qué párrafo puedes inferir el propósito del emisor. ¿Cuáles son las pistas o evidencias que me entregan esta información? 3, ustedes tienen que empezar a recoger estas pistas. Por ejemplo, acá tenemos
cuando empiezan a hablar sobre los primeros saqueos comenzaron a las 5 de la madrugada, los robos más cuantiosos afectaron el supermercado Econo, etcétera, en el tercer párrafo. Luego dice, en la ciudad de Viña del Mar, los patos malos que se mezclaron entre los turistas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Qué quiere decir? Independiente, obviando estos juicios de valor que utiliza el emisor. Entonces, para concluir, nosotros podemos decir que el propósito principal de esta noticia es informar sobre los sucesos delictuales ocurridos luego del terremoto. Ya. Como actividad central, nosotros o ustedes lo que van a tener que hacer es leer la siguiente noticia que se llama El fuerte terremoto de Chile causa al menos 300 muertos. ¿Ya? Entonces, esta noticia es del diario El País, ¿ya? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, a partir de esta noticia, y la noticia que yo también hice en la actividad anterior, ustedes las van a comparar, van a hacer unas conclusiones, estas preguntas van enfocadas a ambas noticias. Entonces, lo primero dice, ¿de qué manera esta noticia puede impactar a los lectores chilenos respecto a los otros países? ¿Ya? El fuerte terremoto de Chile. Luego la pregunta 2 dice, ¿de qué manera se contrapone la visión que se da sobre las infraestructuras chilenas en el diario El País, la que tienen acá presente, y en el diario de La Cuarta, lo que vimos anteriormente? ¿Cómo incide el origen del emisor? Ya, porque aquí vamos a tener distintas veredas, o distintas formas de trabajar, de tratar esta noticia, ¿ya? 3, ¿de qué manera el contexto en que se escribe y se recibe una noticia pueden afectar su contenido? ¿Ya? Y luego 4, tienen que completar el siguiente cuadro comparativo donde se trabaja con él, realizan un cuadro comparativo con el diario El País, y este de el País es que está acá, y el de La Cuarta, el que vimos en la diapositiva anterior, y me dicen cuáles son los emisores, cuál es el país donde se genera esta noticia, cuál es el país desde el que se escribe esta noticia, cuáles son los destinatarios, cuál es el contenido de esta noticia y el registro del lenguaje usado, ¿ya? Y para finalizar, como actividad de cierre, ustedes, si me pueden dar algún ejemplo, se pueden referir a alguna noticia que han visto estos últimos días en los medios de comunicación masiva. ¿Ya? Por ejemplo, alguna noticia que hayan visto en la televisión y luego la vieron en algún medio digital, que se extrapole, que se vea muy distinta como lo que ya vimos nosotros. ¿Alguna ustedes, por ejemplo? No sé si cuenta sobre las las protestas, por ejemplo, que en las noticias en el Mega, por ejemplo, siempre mostraban así que les pegaban a los carabineros y cuestiones. Perdón, pero por Instagram siempre mostraban como el otro lado de la moneda, donde todos terminaban con ojos así heridos por los perdigones o heridas, ¿o no? Excelente. Sí, sí, muy bien. Sí, pues entonces ahí tenemos estas noticias del año pasado, ¿cierto? Del estallido social. Entonces ahí teníamos esta vereda muy marcada de que teníamos estos medios de comunicación que eran digitales, que eran abiertos, ya que lo realizaban personas, o cuando la gente que iba a marchar grababa ciertas situaciones en particular y nos mostraban esta vereda, la segunda vereda, ¿cierto? Mientras que en los noticieros de televisión abierta se mostraba otra cosa, ¿cierto? Los carabineros que como habían sido atacados, por ejemplo, los destrozos que se realizaban, mientras que después en los medios digitales veíamos esta segunda cara, ¿cierto? Se veía distinto. Por acá me predicen si las actividades se envían al correo. Sí, todas las actividades se envían al correo. Vamos a volver a la actividad central que me pidieron. Recuerden que el PowerPoint yo lo subo a Webclass para que esté disponible y la clase estará grabada también. ¿Cuándo tenemos plazo? Dígame. ¿Hasta cuándo tenemos plazo? Esta tarea está hasta el viernes.